vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Una feliz noche para todos y cada uno de los bendecidos en el mundo entero. Aquí estamos en esta noche contentos de que Dios nos permite una vez más poder compartir este mensaje, esta poderosa palabra con todos y cada uno de ustedes. Yo le doy gracias al Espíritu de Dios por usarme, por hablar por mi boca. Yo le doy gracias a Él por todos ustedes, en cada lugar, cada nación, cada pueblo, cada ciudad, donde esté la simiente, bendecidos con toda bendición espiritual. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de mi esposa, mis hijas y de todos los hermanos en todos los lugares. Hoy quiero compartirte algo nuevo, que a pesar que está ahí en la palabra, pues hay muchos que han interpretado de la manera que les parece a cada uno bien. Pero Dios, que es bueno, en su inmensa y eterna misericordia para conmigo, siempre que me siento a estudiar, a recibir la palabra, lo primero que yo pido es la dirección, que la palabra venga de parte de Él, para que la palabra pueda caer en una buena superficie, pueda caer en esa tierra fértil, que produzca para la gloria eterna de Dios. Me tocó dividir la enseñanza, porque era supremamente larga, y voy a hablarte en la primera parte, para que tú puedas coger el pensamiento completo. Ya una vez había enseñado yo similar a esto, pero hoy quiero compartir para que tú entiendas mejor cuál es la razón verdaderamente del Evangelio de la Gracia. ¿Qué es lo que trae? ¿Para qué? ¿Por qué hay que cambiar? ¿Cuál es la cantidad de razones que hay para que se lleve solamente y quede establecido en la tierra un solo evangelio? Hoy voy a hablarte de ello, de un solo evangelio que tiene y va a quedar establecido, donde vamos a ver la arrogancia del ser humano. ¿Dónde queda? Porque todo mundo tiene la verdad, ¿verdad? Y la única verdad es la palabra, siempre y cuando uno la sepa entender. Cuando uno no la entiende, le da el crédito literal y confunde a la gente. Por eso el libro hay que saberlo dividir para poder enseñar
de acuerdo a la voluntad de Dios, que es a través de su palabra. Bien, esta noche saludo a todos en México, Estados Unidos, Israel, España, a los pastores Manuel Guerrero, a Juan Castro, a Melkin Arias, a Rafael Bones, a todos en Colombia, Barranquilla, Cartagena, al pastor Vittorio García Barbón, saludos. A Carlos Marín en el Cauca, a Carlos León en Pereira y a todos los hermanos que están en la ciudad de Tuluá. Los declaro muy bendecidos y espero que Dios hable por mi boca. Entonces, sin hablar más, vamos a entrar en el tema. Permíteme hacer una corta oración para que todos estemos bien entonados. Eterno y soberano Padre, te damos gracias por el día de hoy, por tu presencia en nuestras vidas, por el poder de tu Espíritu. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer vivir durante todo el día. Pero también te damos gracias por este momento y por la noche que tú nos das, donde estamos verdaderamente a la expectativa de qué es lo que tú nos vas a enseñar. Yo no voy a enseñar a la deriva. Siempre te digo que yo no sé nada, me quito todo mi concepto natural para que el poder del Espíritu con el cual sellaste mi vida eternamente y para siempre, hable por mi boca. Palabra de sabiduría, de poder, de autoridad y de señoría. Te doy gracias porque lo que ha sido imposible para el hombre, para ti es todo posible. Tu palabra dice que tú con una sola ofrenda nos has hecho perfectos eternamente y para siempre. Y aquí estamos, agradecidos a pesar de las circunstancias, dificultades, problemas, angustias, momentos difíciles, críticos. Pero aquí estamos amándote, expresando y sirviéndote a ti, porque tú pagas mejor que el ser humano. Te alabo, Dios eterno, Rey amado, Santo Dios de Israel. Glorifícate de una manera bien especial en esta noche a través de esta enseñanza. Ábrele a cada uno de tus hijos los ojos del entendimiento para que ellos puedan, Padre eterno, crecer en la vida en el Espíritu. Dale Jacoe, quita el oído natural, quita el razonamiento, la soberbia, el orgullo, la petulancia. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Prepara esa tierra para que caiga esta semilla en una buena superficie. Los declaro como tú los ves, perfectos, bendecidos, santificados, purificados, bajo el poder de la palabra y del poder del Espíritu, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Dice bien claro así, que la resurrección de Jesucristo dio el paso a un nuevo evangelio,
a una nueva dispensación. El evangelio de la economía de Dios, que es la gracia. La gracia nos trae una libertad en el espíritu, no un libertinaje. La gracia trae esa libertad de condenación donde el hombre nos tenía subyugados, intimidados con el diablo, el infierno y el pecado. Y también nos trae libertad de rudimentos de hombres, costumbres, palabra netamente humana, que nunca pudo perfeccionar a todos los que se acercaron a este sistema. Ahí en Hebreos, capítulo 7, te invito que lo abras. Versículo 18 dice el apóstol Pablo: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Y en el versículo 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En la gramática, tú puedes ver que la palabra evangelio se refiere a uno solo. Entonces vamos a ver, o vamos a desarrollar, cuál es el mejor pacto. ¿Por qué la gracia es mejor pacto que la ley? ¿Qué cantidad o qué diferencia hay entre el pacto antiguo y el pacto que va a quedar establecido en toda la tierra? Vamos a ver por qué la gracia es un mejor pacto. El mejor pacto no solo fue establecido sobre mejores promesas, sino que fue establecido como una mejor ley, la ley interna de la vida, que produce al hombre vida espiritual. Te lo digo porque eso es lo que yo vivo. Eso es lo que yo ejerzo. Desde que conocí el Evangelio de la Gracia, le doy gracias al Creador y a su Espíritu, que me han perfeccionado de una manera que yo nunca me imaginé. Ser útil para el cuerpo de Cristo. Ahí en Hebreos, capítulo 8, versículo 10 al 12 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oído, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Oído, escuche y retenga. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este pacto también fue consumado con un mejor sacrificio. Como el sacrificio de Cristo Jesús. Anteriormente eran los animales, la sangre de los animales. Y observa, yo te llevo a la palabra para que tú mismo leas y aprendas qué es lo que está establecido. Ahí en Hebreos 9:23 dice, 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, oído, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con un mejor sacrificio que estos. Paulatinamente marginando, dándole cabida al evangelio de la gracia. Esto logró una redención eterna para todos los que estamos en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús es que estamos en reposo y hemos creído y estamos sumergidos en su sangre divina, santa y pura, que nos limpia la conciencia de obras muertas. Dice bien claro ahí, esto logró una redención eterna para todos nosotros que estamos en Cristo, que entendimos que teníamos que regresar al origen de nuestra partida, que entendimos que lo que veníamos haciendo no era para nosotros, era para el pueblo judío, porque Dios trataba era con su pueblo, con su nación, no con los individuos, sino con la nación. En el versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Ya nosotros nos compraron para ser la iglesia del nuevo pacto, el monte Sión. Dice bien claro la palabra. Dice que hubo oído una mejor sangre que la de los animales antiguamente. Antiguamente se tapaba el pecado. Y esta sangre derramada por Jesucristo el Señor no solamente purificó nuestra conciencia, porque la sangre del sacrificio de Jesucristo purificó nuestras conciencias definitivamente.
Dice el versículo 14 de Hebreos 9. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Dentro de este reino, escucha bien, que dentro del reino de Jesucristo hay un Dios vivo. Por eso nosotros no podemos salir a difundir sin primero pedirle la dirección a Él. Él no es sordo, no es ciego, ni es mudo. Te lo he dicho y te lo repetiré, que mientras estemos en este cuerpo, la dependencia de nosotros es de Él, del Creador, a través del poder de su Espíritu. Yo no puedo salir como brújula porque esto me parece regio. Y hay que salir a hablar. ¿Sabes por qué te doy ese consejo? Que tú nunca lo hagas, al no ser que Él te tire la palabra. Y tú puedas decirle, preguntarle a Él que no está muerto. Si lo que vas a enseñar parte de Él, no del conocimiento tuyo, no de tus ideas, porque a ti te parece mejor. Pregúntale a Él, que está dentro de ti, si aprueba o no aprueba la enseñanza. Porque esto no es oído. Esto no es cuestión de emoción. Esto no es cuestión de aleluya y gloria a Dios. No, 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 no. Perdona. Esto es cuestión de que tú tengas vida en el Espíritu. Que el Espíritu te pueda guiar y tú puedas confiar y estar seguro que no te equivocaste al regresar al origen de tu partida. Papá te estaba esperando porque Él ha constituido mejores cosas en este pacto que las antiguas. Esto no es cuestión de ideas. Esto no es cuestión de tradición humana. Esto no es cuestión de religión. La responsabilidad que tengo yo, para eso me dieron este reino. Me pusieron corona, anillo, vestuario y calzaron mis pies con el apresto del Evangelio y me sellaron eternamente y para siempre, para yo poder hablar de lo que no entendía, hacia la dirección del poder del Espíritu que mora en mi vida. Yo no me siento a sacar una enseñanza para especular. Mi carrera es abrirte a ti los ojos del entendimiento, para que tú aprendas a depender de la palabra y de tu Creador. Que tú no comas cuento, porque ya tú no eres niño, ya tú eres heredero, ya eres adulto, hombre maduro,
Y eso es lo que él dice. Y esta sangre fue derramada para quitar el pecado una vez y para siempre. ¿Lo dice el versículo 14 o no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, oído, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo, Y el versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Cuál era el objetivo? Quitar de en medio el pecado. Te pregunto, ¿lo quitó o no lo quitó? ¿Qué dice la palabra? Para quitar del medio. Lo que no te dejaba acercarte a tu Creador y contemplar la hermosura de su santidad y de su verdad. Que te tenía separado, aunque tú no pecaste, pero fuimos encerrados en Adán. Como el sacrificio de la ley antiguo era para los judíos, no para nosotros, sino que a nosotros nos metieron por ser niños en el conocimiento. Cuando regresamos nos bautizaron en agua, que eso no tiene valor alguno. Y nos dijeron, se fue el viejo hombre, mentiras. Él queda ahí con sus deseos engañosos. No teníamos conocimiento absolutamente de nada. Y el que nos manejaba era un ciego. Por eso nos explotaba. Por eso en la inocencia formaban o forman sus concilios. Por el mero hecho de darle un sueldo a una persona para que predique. Yo no predico, yo enseño. Yo no le pertenezco a un concilio. Yo le pertenezco al reino del Cristo resucitado, al Evangelio de la gracia. ¿Quitó el pecado o no lo quitó? ¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Un ejemplo. En el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 28. Dice, oído, escuche y retenga. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. Observa qué está diciendo ahí la palabra. Por muchos, los muchos, no todos. Y los muchos son el 70%. Para eso fue el nuevo pacto. Para que a través del derramamiento de la sangre quedara establecido que el pecado para los muchos ha sido quitado. Entre los muchos estás tú y estoy yo.
¿Aló? ¿Sí o no? Claro. Siempre y cuando tú estés en Cristo. Siempre y cuando tú hayas tomado la determinación de regresar al origen de tu partida. Oído. Por eso es tan delicado esto que te voy a mostrar. Que si vos por la tradición que te inculcó un hombre natural, no espiritual, vienes a la gracia y lo haces, muchacho. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuimos santificados e hiciere esa afrenta al Espíritu de gracia? Presta atención a lo que te voy a decir. Cuando una persona se mete a hacer un ayuno, aguantando hambre, estaba blasfemando contra su creador y le está diciendo que la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesús de Nazaret, su hijo amado, no sirvió para nada. Porque a él ahora está buscando fortalecerse en medio de un poco de tradiciones y costumbres humanas. Lo mismo es cuando una persona que le dan un año de clases para meterlo en agua, yo no sé si es para quitarle el mugre o es para amarrarlo a su congregación. Eso es lo que le dicen a la persona. Ahora, de aquí en adelante, usted le pertenece a esta iglesia porque fue bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. O a usted lo bautizaron de boca abajo, quién sabe cómo. Lo metieron y le dijeron a usted la mentira más grande, que ya el viejo hombre se había quitado de usted. Eso es pisotear la sangre del sacrificio. En el bautismo de él quedé yo bautizado. Yo no tenía por qué hacerme bautizar en agua. Como no tenía conocimiento, tuve que acceder a la mentira de la tradición y las costumbres naturales. Pero eso nada pasó. Nada, absolutamente nada pasó. En ese instante yo estaba pisoteando esta sangre divina que me había hecho libre eternamente y para siempre. Cuando me llevaban el pan y la copa, haciéndome creer que esa era la Santa Cena. Y en la Biblia no habla de Santa Cena, habla de Pascua. Y Pascua es el prototipo de ¿qué? De libertad, de fiesta, de gozo, de alegría. Lo contrario que cuando se tiene el pan, que es la comparación del cuerpo de Cristo, y la copa, que es el sufrimiento por la cual él pasó. Es una mentira. El pan de la panadería es un pan, no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia en la gracia. Lea el libro de Juan capítulo
6, versículos 51 y 35, donde él dice, yo soy el pan que descendió del cielo y el que de mí comiere, no, jamás tendrá hambre. Oído, como lo anterior, el bautismo en agua no sirve para nada. Lo que sirve es el bautismo del Espíritu. Lea Efesios 5, 26 y 27. Cómo Dios quiere a usted presentarlo puro, sin mancha. ¿Por el qué? Por el lavamiento con el agua pura de su palabra. La Santa Cena, el pan que nos da vida es la palabra. Jesús, hecho logos. Bebemos la copa todos los días del sufrimiento de Él. Por causa de la perfección nos duele todo, porque no queremos ser corregidos. Entonces lo que Él compró con su sangre ya no lo suelta, gústele o no le guste a la persona, hasta que ella reflexione y pueda decir, es necesario verdaderamente pasar esto. Hay un ejemplo en Lucas 22:20. Dice Lucas 22:20. Abba Padre. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vosotros sos vos y yo. No ellos. Vos y yo somos vosotros. Pisotear la sangre del cordero y que vamos a hacer una vigilia. Malos vigilantes, ciegos. Vigilan una vez al mes. Nosotros vigilamos todos los días. Porque estamos despiertos y vivimos para nuestro Dios. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Oído, y también la sangre de Cristo efectuó una redención eterna para nosotros. Ya fuimos redimidos. Usted no cree en el rapto de la iglesia. Rapto de la iglesia no hay. Él no se roba lo que no le pertenece. Y nosotros le pertenecemos a Él. Que el rapto de la iglesia, ¿qué rapto de la iglesia? Que Él viene como ladrón en la noche. Él no es un ladrón, la iglesia la compró a precio de sangre. La iglesia que va a funcionar en el evangelio de la gracia. Hebreos, capítulo 9, versículo 12, ¿te lo leí? Sí, pastor, me lo leíste, pero te lo voy a repetir. Abba Padre. 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice,
en quien tenemos redención por su sangre. ¿Nos compró o no nos compró? ¿Nos redimió o no nos redimió? ¿Ah? Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hechos. No me voy a estancar porque hay que terminar. No puedo estancarme ahí. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: oído, escuche y retenga lo que quedó, lo que hizo, lo que pasó, lo que fue. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos. ¿Hay una coma o no hay una coma? ¿Quién tiene que orar por mí? Yo mismo. Y por todo el rebaño en que el Espíritu de Dios los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Te pregunto, ¿en el sistema te apacientan? El sistema no sabe qué es apacentar. El sistema lo que hace es meter miedo y condenar a todo el mundo. Eso es lo que hace el sistema religioso en general. Por eso te hablan de pecado y pecado y pecado y condenación y infierno y diablo, porque de eso está llena la mente del que enseña eso. Una diablofobia y una condenación y un pecado horrible. Ese es el hombre de pecado parado en los púlpitos. Para apacentar la iglesia del Señor, no la del hombre. Apacentar es fortalecer, embellecer, hermosear, enseñarle a la persona cómo crecer en la vida en el Espíritu a través de la palabra. No hablando tres lenguas. Las lenguas no se hablan en público. La lengua se habla cuando yo no entiendo por qué y por dónde estoy pasando. Y voy a la presencia, no son unas lenguas copiadas, sino unas lenguas angelicales dadas por el Espíritu para yo dirigirme a mi Creador y decirle lo que no puedo entender, que Él me lo diga bíblicamente. Pero llegar yo a la iglesia hablando, Sinda, Manda, Kiusa, Kamai, Baba, Baraba, Baba. No. Mal. La lengua se habla cuando yo estoy hablando con él y se me acaba el repertorio bíblico. Y entonces yo puedo decirle a él, Embaracoto yo lo brosinkiti mi abrasente lebroco. Ebrasian dele shoto romole sinkiti vi abrasico toyoro brosencoto. ¿Qué le estoy diciendo a él? Yo no sé, pero él sí entiende. Entonces, cuando yo recibo el texto bíblico, digo, gracias a él que me dio la respuesta. ¿Aló? ¿Me entiendes o no me entiendes? Hebreos 9:6, para cambiar. 9:6, permíteme, yo me tomo un poquitico de agua. Dice, Hebreos 9:6, oído, escuche y retenga. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir
los oficios ¿de qué? Del culto. Nosotros no llamamos culto a las reuniones. Nosotros le decimos a la gente, vamos para la reunión de los dioses. Porque en la reunión de los dioses, Dios está. ¿Eso es lo que dice el Salmo 82? ¿Sí o no? Claro. Vamos a verlo, si es cierto o no es cierto. Vamos a verlo, si es cierto o no es cierto. Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión, ¿de quién? De los dioses. En medio de los dioses, juzga. Nosotros no le rendimos culto a nadie. Mira lo que dice aquí, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, ¿dónde estás? ¿Por qué te me escondes? Capítulo 2, versículo 3. Nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el rechazo a la palabra. Y se manifiesta el hombre de pecado, que está parado en los púlpitos hablándote de pecado, pecado y pecado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios y será objeto de culto. ¿Ves el lenguaje nuestro? Reunión, donde está Dios con los dioses, con sus hijos, con sus señores, a quienes les devolvió y les entregó el poder. En este nuevo pacto no tenemos a un Cristo crucificado, ni colgado en un madero. En este nuevo pacto tenemos a un Cristo vivo. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, la unción, Dios, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no de esta creación. Qué hermoso todo esto, ¿verdad? Yo mismo me quedo aterrado cuando estoy leyendo y estoy viendo la realidad de las cosas espirituales. Digo yo, Abba Padre, Abba Padre. En este mayor y nuevo tabernáculo, ya Cristo es una realidad para nosotros. Por eso vivimos por fe. Por eso hablamos, declaramos por fe. Así como en la antigua ley que fue establecida por Dios. De la misma manera, Dios establece el nuevo pacto, que es la nueva ley, oído, establecida para el hombre, para que el hombre aprenda a vivir en ella internamente, disfrutarla, como lo mencionan los versículos en Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice:
Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados, ni tampoco de sus iniquidades. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuáles son las mejores promesas que Él colocó en este pacto y no las colocó en el pacto de la ley? Observa, en el año 606 aproximadamente, Él utilizando a su profeta, al profeta Jeremías, observa lo que escribe. Capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Dice el versículo 31. Y aquí que vienen días, dice el Señor, después del año 606. Dice el Señor, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oído, oído. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Un marido para ellos. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi palabra en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré, oído, la maldad de ellos, y no me acordaré más de qué. Leímos en las cartas de Pablo que el pecado fue quitado. Observa lo que pasó en estos días. Hay una persona que va con una Biblia bien elegante y va repartiendo unos tratados. Yo estaba comprando unos pancitos y me dijo, mire señor, Cristo lo ama. Le dije yo, sí, gracias. ¿Y cómo tú sabes que Él me ama? Yo, no, Él lo ama. Por eso le estoy entregando, porque Él quiere que usted regrese a Él. Le dije yo, enséñame cómo regresar a Él, porque me interesa. Me interesa. Si quieres, sentémonos aquí un momentico. Me dijo, no, porque tengo que repartir todos estos tratados. Así es todo el que está en el sistema religioso. Desafortunadamente no saben nada, pero alegan. Y se ponen verdes cuando uno les está hablando. Ellos con Biblia
Y yo sin Biblia. Yo no necesito la Biblia para comprobarle la misma Biblia de ellos. Porque afortunadamente sé palabra y la tengo guardada en mi mente, en mi corazón. Cada palabra que Él me da, la guardo en mi espíritu, para que ella sea uno con mi espíritu. Y vengo y rumeo. La amarro, hago un crateo, me amarro de ella, porque de ella depende mi vida. Así es todo el sistema. Está diciendo Él en el año 606 antes de Jesucristo el Señor, lo que iba a quedar establecido era esta palabra bendita de Dios. ¿Para quiénes? ¿Cuál era el objetivo? Jeremías 31, versículo 8. Dice, oído, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía, volverán acá. ¿Profetizado está o no está? Dice el 9. E irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar juntos al arroyo de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y a Efraín es mi ¿qué? Primogénito. Oí palabra de Dios, naciones, hacerlo saber en las costas que están lejos y decir, Él que apareció a Israel los reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de las manos del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, Abba Padre, y correrán al bien del Señor, al pan la palabra, al vino la sangre, al aceite la unción, y al ganado de las ovejas al dinero, a las vacas, oído, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán que dolor. ¿Aló? Año 606 está anunciando lo que iba a quedar establecido ahora, después de la muerte de Jesús de Nazaret en el madero, después de la resurrección de Cristo. Versículo 16. Así ha dicho el Señor: reprimiré el llanto, reprime el llanto, tu voz y lágrimas de los ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Quiere decir que nosotros, al menos yo, entendí que yo no le trabajo al sistema ni a los hombres, yo le trabajo a Dios. Porque sé que Él paga mejor que lo que paga un hombre a un pastor en cualquier congregación natural. 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, a los hijos. Volverán a su propia tierra, escuchando
He oído a Efraín que se levantaba, oído. Me azotaste, decía, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré como qué, convertido, porque tú eres Dios, el Señor mi Dios. El Señor, porque tú eres mi sustento, mi abrigo, mi pronto auxilio en la tribulación. En el sistema religioso no se puede ver eso. Lo que hay es especulación, engaño, mentira, comprando la conciencia de la humanidad con dinero, convirtiendo el evangelio en un negocio. En la gracia no. En la gracia tenemos a un Dios que todo se da cuenta de lo que hacemos, de lo que hablamos. Hebreos capítulo 10 para ir terminando. Versículos 16 y 17 dicen, oído, Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, mente, y en sus mentes las escribiré. Por eso te he dicho yo como pastor, que cuando tú vayas a hablar con tu Creador, debes decirle, tu palabra dice. Esto es lo que dice tu palabra. Tú salió de tu boca. Tú lo dijiste. Yo lo creo. Añade, y nunca más me acordaré de tus pecados, de sus pecados y transgresiones. Nunca es nunca. Este es lo que trae el evangelio eterno de la gracia para todos sus hijos, para todos mis hermanos que harán la voluntad de mi Padre. Dice el versículo 13 del capítulo 8 para ir terminando, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Este es el evangelio de la vida eterna para toda persona que quiera regresar al origen de su partida. Felicito a todos los que me escriben, a los que preguntan, a los que escuchan. Mire si yo los estoy engañando. Mire, dice oído, quiere decir que se acabó la ley de Moisés, la ley de las ceremonias, las tradiciones, las costumbres. Todos los que están ayunando, bautizándose en agua, han pisoteado la sangre de Cristo. La sangre que fue derramada por los muchos para la gloria del Dios eterno. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo que estorba, lo que ha engañado a la humanidad, lo que ha hecho creer al ser humano que es verdad. Quítalo primero para establecer esto último, el evangelio de la vida eterna, el evangelio de la sabiduría de Dios, el evangelio del poder del Espíritu, el evangelio eterno en el monte de Sión colocado como el huerto,
como el reino metido para que todo aquel que quiera regresar, regrese al origen de su partida. Un solo evangelio. El evangelio de la economía de Dios, el evangelio de la gracia. Un Señor, un bautismo, un Dios eterno. Oído, escuche y retenga. Un Hijo, Jesucristo mi Señor. Este es el evangelio, la primera parte que quise hoy traerte para que tú puedas ver la diferencia donde está verdaderamente la vida y la vida en abundancia espiritualmente. Amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, los amo y seguiremos en la brecha mientras Él permanezca en mi vida. Seguiré hablándote y llevándote a ti a una nueva dispensación y a la dependencia de tu Creador, para que tú vivas y vivas en abundancia, reines y reines en vida, y permanezcas como Él lo dice, que tú eres la niña de sus ojos. Bendecidos con toda bendición. Buena noche.